Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando la mañana del día 19 del mes octavo del año 2026. 19 de agosto del 26. Tenemos una mañana especial, una mañana fresca, una mañana disponible para moldear un día, uno de los mejores días de nuestras vidas. El día está esperando que le demos forma, y de lo contrario, Él formará nuestro destino. Y es por eso que hay batallas diarias, guerras que no son convencionales, que quizás son más importantes que las materiales, que no solucionan absolutamente nada, sino vamos a la esencia. Salir a la guerra es un código bíblico para enseñarnos a entrar en el ser interior y luego salir al mundo exterior. Por eso aparece una porción de las escrituras que se conoce como Kitixé y otra Kitabo, cuando salgas o cuando entres. Kitixé, cuando salgas a la guerra, y Kitabo, cuando entres. Y es precisamente cuando entres a la presencia del faraón, dice: ve de tu mano, o ve de mi mano, o vamos a la presencia del faraón. Y Kitixé quiere decir cuando salgas. Cuando salgas al mundo físico es porque has solucionado en el mundo interior. Por eso el Salmo 18 nos habla de la fuerza y del escudo divino. Precisamente, si Dios es espíritu, el escudo que nos da es espiritual, es energético. Y es allí donde viene la importancia de entender cómo funciona el mundo espiritual, que después, posteriormente, se va a materializar. Por eso es contrario a cuando salgas, a que cuando entres. El mundo funciona por el deseo. Y cuando no se repara el deseo, cuando no se repara el ser interior, cuando no se repara el mundo emocional, entonces nuestros deseos no son los nuestros, son los del otro. Y es precisamente lo que nos adiestra y nos programa el mundo exterior. En el mundo creado hay programadores, y en el mundo increado, solamente hay creadores. Creadores porque el mundo no está creado, pero para crearlo se requiere un programa. Entonces nos programaron con un programa diferente al programa original. Entonces nace esa pregunta: ¿cómo nos crearon y de qué manera nos reprogramaron? Y entonces, por eso, cuando nos habla de salir a la guerra, siempre nos habla del mundo interior. Entonces, allí vamos a encontrarnos con el único enemigo que está en ti. Nada en el mundo exterior es nuestro enemigo. Si queremos realmente ganar las batallas, pues hay que ganarlas en el mundo interior, para luego disfrutar pues en el exterior. Entonces, pues necesitamos entender que el hecho de salir no necesariamente es ir al mundo físico. No es la guerra, es salir. Cuando salgas es primero que la guerra. Entonces, al salir aprendimos las condiciones para hacer actos, que no debe haber miedo, que no debe haber que no debe estar comprometido, casado, disfrutando de la boda, porque precisamente el objetivo principal de la guerra es lograr esa unidad perfecta que se establece en la intimidad del esposo con la esposa. Pues la batalla, el botín de la guerra no es la esposa, es el alma. Y entonces, en las metáforas de las escrituras pareciera que encontráramos una mujer hermosa que agrada a nuestro corazón, pero realmente es nuestra alma, cuando estamos logrando lo que realmente somos o lo que deseamos. Entonces aparece ese tipo, esa hermosura, ese brillo, ese esplendor. Por eso son muchos los enemigos en el mundo exterior.
Y hoy escuchamos a personas que dicen, tengo infinidad de problemas, un problema en la economía, otro en la salud, otro en la relación de pareja. Y entonces todo empezó cuando se me dañó la economía. Y resulta que todos estos enemigos son solamente uno. El yo, el ego o ese yo interior. Hay un yo que está en mí, pero que no soy yo, que nos corresponde vaciarnos. O sea que allí hay un programa que nos hace creer como si estuviéramos en una estación del metro o de la estación del ferrocarril, mirando en la pantalla del ordenador cuánto falta para que llegue nuestro el tren que nos va a llevar al destino. Y entonces la pantalla nos dice que faltan 30 minutos. Esos 30 minutos no somos nosotros. Nosotros no somos alguien esperando que suceda el paso de un tren a los 30 minutos. No somos alguien retrasado. Somos el que está ahí, mirando esa pantalla. Y esto no quiere decir que va a pasar en ese mismo instante o no va a pasar. Entonces, allá hay un programa que te muestra el horario de ese tren que no eres tú. Entonces, si no aprendemos a entender los programas que fueron instalados en el sistema de vida de nuestras costumbres, de nuestras modas, que no somos nosotros, que esa no es nuestra identidad, entonces entendemos qué función tiene Amalek. Am, pueblo, Melech, que reina. Que precisamente cuando pesamos la palabra Amalek, tiene el mismo valor numérico que la palabra Shafet, que significa duda. O sea que Amalek tiene el mismo valor que la duda. Y por eso cuando aparece en el registro de las escrituras que se desanimó el pueblo y dice que preguntaron, ¿estará Dios con nosotros? Entonces vino Amalek. Ese estará Dios con nosotros es la duda. Si nosotros somos uno con Dios, si nosotros somos uno con el Padre, pues viene la duda y dice, no, yo soy una persona endeudada, triste, solo. Pero cuando nos damos cuenta de lo que realmente somos, entonces empezamos a crear desde lo que somos. Y si no vaciamos el suplantador, pues entonces Amalek tendrá su bandera, levantada en nuestras vidas. Y por eso la batalla es quitar la bandera de Amalek y poner la bandera de Yahweh Nissi, de ese yo soy, de ese estado de ser. Y por eso, pues, Amalek ataca con la duda en el camino, cuando sabes que el camino es interno y el correcto, no es el externo. Y entonces allí ataca Amalek y ataca siempre con la duda. Entonces se nos dice que hay que estar acá y ahora, pero si no voy al pasado, el ahora no cambia, porque lleva un registro del trauma del pasado. O lo mismo cuando la persona siente ansiedad, que es esa incertidumbre del futuro, querer saber lo que pasa. Entonces, pues lo que pasa es lo que has programado. Y lo que estás sintiendo en el momento es lo que estás programando para el día después. Y entonces el camino interno es para cambiar el pasado y lavarme de esas memorias, de esa sangre de los que no había lavado. Dijo Yeshua, yo lavaré la sangre de los que no había lavado. Y Yahweh morará en Sión. Y entonces, pues ese es el sello del profeta Joel. Yo lavaré la sangre de los que no había lavado y Yahweh morará en Sión. Entonces viene allí pues esa diálisis en nuestra sangre, que no es algo biológico, sino de las memorias, de los registros del trauma del pasado. Y entonces allí podemos empezar a conectar con el Dios que está en mí. Y entonces ese Dios nos pide un orden. Por eso hay que ordenar primero dentro de mí, porque allí
se inicia la realidad. Y entonces parece que fuera una batalla y que a su vez pues tendríamos que librarlos con fuerza. Y en esto primero hay que entender y luego ahora sí actuar, porque la promesa es el poder del Espíritu de vida y no es diferente, porque la fuerza espiritual nos enseña a mirar, como cuando esto se pudo comprobar que el agua, cuando se le coloca un programa o unas palabras despectivas, el agua toma las moléculas del agua, tomarle la foto del famoso ejercicio del científico Yakamoto. Entonces ese programa parece desordenado, pero cuando el agua está limpia, entonces son figuritas ordenadas. Cuando al agua sucia se le habla con palabras bien dichas, entonces toma la forma del agua limpia. Esto nos comprueba que la materia obedece a la onda de la palabra, y por eso aparece pues el poder de la palabra. Y entonces ahí es donde tenemos en cuenta los registros de lo que determina lo energético. Y a esos registros que determinan lo energético, los griegos le llamaron psiquis, porque si le hablo a la lluvia, pues podemos cambiar el presente, porque podemos provocar que como el profeta Elías, la lluvia pare o la lluvia empiece o aparezca en nuestro entorno. Y es allí donde nosotros podemos evaluar que la materia tiene que ocupar un espacio en el tiempo, pero la energía no se puede dividir, porque solamente cambia de forma, porque no ocupa espacio en el tiempo. Y entonces allí es donde se decide sobre las cosas que ocupan el espacio. O sea que es en el campo energético que nosotros podemos cambiar lo material. Y pues como todo esto tiene un registro, como memorias en nuestro ADN, pues aparece aquí la guerra contra Malel, porque siempre habrá una matriz energética que determina el carácter de la persona. Por ejemplo, si hay una persona hiperactiva o agresiva, entonces vemos nosotros que los ancestros tenían más o menos el mismo carácter. Y por eso aparece pues que como Caín, que tiene un carácter agresivo. Entonces Amalek también hereda en sí ese carácter de serpiente, ese carácter de pelea, que no necesariamente es pues una persona altiva y soberbia, va mucho más allá de un programa que lo lleva a creer que es eso. Entonces por eso dice: el altivo será derribado y el humilde será elevado. Entonces pues allí entendemos que el mundo exterior, el mundo, lo externo, es como la inercia, y lo interno es lo que le da forma. Entonces pues aparece esa batalla en los genes. Por eso cuando en la mente no hay orden en la manera de pensar, o sea, no hay una mente regenerada, no hay una mente reparada, pues ese programa determina el presente, el futuro, por la memoria, por el ADN, por la genética que estableció sus costumbres, sus modas, sus gustos. Y entonces por eso el Todopoderoso dice: bueno, acuérdese. O sea, si el Eterno nos dice que tenemos que recordar, es porque la memoria se pierde, porque hubo una memoria que no es. Teniendo en cuenta que la palabra para memoria en hebreo es la palabra para macho, y que es la misma palabra que se usó en Génesis 26 cuando dice macho y hembra, o varón y hembra los creó.
entonces se puede traducir como hombre, pero este caso no es el hombre, el Adán, sino la parte masculina, lo macho. Y ese macho es la memoria, sacar, significa en hebreo, de ahí Zacarías, la memoria de Yahweh. Por eso el profeta pues empieza a describir lo que realmente debe estar en nuestra mente. Entonces, ahora dice, bueno, acuérdese de Amalek, esa duda que es como el enemigo eterno. Por eso la certeza hace que la duda desaparezca. Ese es el mundo de la fe. Es entender por qué salieron tantos enemigos a Israel, pero todo se le entregó en las manos. Y entonces, pues, allí entendemos que cuando viene el espíritu amalecita, el dignatario, el regente, el principal, el ministro, el presidente, viene a ser como un títere de ese ángel que lo rige. Entonces, no necesariamente de otro hombre, sino de un programa que se le instaló, y él lo repite y lo reinstala en sus seguidores. Entonces, por eso nos dice aquí que a la mujer, cuando si te agrada en tu corazón, ella se cortará el pelo y las uñas, como que esa fuerza y esa agresividad. Eso es lo que nos dice pues las escrituras en códigos o en parábolas. Lo que nos interesa es establecer un presente, que es el resultado del cambio, de un cambio del registro del pasado y de un futuro. Y por eso pues se le puede dar orden, o le puedo dar orden desde el presente al futuro. Y si me lo libera de esa matriz del pasado, se inicia un guerrero. Ese guerrero, ese contado, ese experto para la guerra, en hebreo se conoce como Hanok. Y Hanok fue lo que se tradujo como Enoch, o un iniciado. Por eso los rituales en el mundo espiritual se conocen como un iniciado, aquel que le hacen un rito especial. Y por eso, pues cuando nosotros establecemos ese camino interno para liberar la matriz del pasado, entonces ahora volvemos al mundo externo, y ese camino vendría a ser el camino del mercader, porque ofrecemos lo que logramos adentro, y luego afuera nos vamos a encontrar con un mundo rudo que está programado para no dejarte materializar, para hacerte creer y hacerte poner duda de que solamente es con la fuerza y no con el poder que se establecen las cosas. Entonces ahí hay que crear otro puente y volver al mundo interior. Este se llama pontífice. Entonces tenemos allí el guerrero, tenemos allí el otro que es el mercader, y tenemos allí el otro estado de ser que es el sacerdote. El sacerdote es el que hace ese puente entre lo humano y lo divino, que lleva el mundo físico al mundo interior y le da una forma distinta a través de la imagen. Entonces nuestra imaginación viene a ser como el poder creativo del creador. Entonces volvemos otra vez al creador. A eso, cuando pasamos esos tres estados, se le llama iniciado o guerrero. O sea, guerrero no es alguien que va con armas convencionales a librar una batalla, o que está preparado para proteger un sitio, una ciudad o una persona. Guerrero es alguien que se inicia realmente en su esencia de lo que realmente es. Entonces tenemos allí que el destino no es nuestro futuro, el destino está dentro de nosotros, de acuerdo a los registros de nuestros ancestros, que te enseñan que no puedes hacer aquello porque eso no te pertenece, y lo que te puedes o lo que no puedes hacer. Y es allí donde hay que romper esa cadena generacional. Eso es lo que se conoce como una regeneración, porque si el destino para los latinos, que quiere decir destinare o estar de pie, entonces pues aquí se requiere doblar la rodilla y reconocer que esa verdad no es la real. Entonces, ahora que recupero mi existencia, mi estado de ser, entonces pues ya no mi provisión o no dependo del mundo creado, sino que mi sustento está en mi estado de ser, en el gran yo soy. Y entonces allí nos convertimos en el agente de nuestra realidad.
Y por eso ese in, que es dentro, que toma forma, entonces se llama informa, información. Eso es lo que forma la realidad. O sea que nunca se construye afuera. O sea que necesitamos evaluar cuál es la semilla que toma forma. ¿Cuál es el pensamiento, la palabra que viene a ser como estado semilla, que está allí en la idea, en nuestra mente, que cuando la declaramos, que cuando la movemos en el pensamiento está tomando forma? Entonces no se requiere adaptarnos a esa realidad, se requiere entender cómo le damos otra forma, cómo cambiar esa realidad que no nos agrada en el mundo exterior, porque esa realidad tiene fecha de vencimiento. Por eso dice: el tiempo se ha cumplido, arrepentidos. Arrepentidos es cambiar la manera de pensar, darle otra forma. ¿Por qué? Porque viene un sistema distinto, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si no le damos la forma conforme al reino de los cielos, ese reino viene dándole la forma y parece que fueran destrucciones, parece que fuera debacle. No, es que trae una forma, como el alfarero que daña esa vasija y con esa misma barro puede darle forma a otra. Entonces, si la respuesta es que ¿qué quiere que haga si no tengo? ¿Qué quiere que haga si no hay? ¿Qué quiere que haga si no puedo? Allí hay un esclavo. Esclavo de su manera de pensar, esclavo de sus creencias. Entonces la persona necesita aprender a ser responsable, a responder con habilidad. Y esa respuesta con habilidad requiere una regeneración. Y entonces, pues el mundo exterior te informa que por viejo, que porque no le faltan recursos, que por cualquier circunstancia del mundo exterior ya no puede prosperar. Y resulta que si generamos nuestra propia realidad, tengo que lograrlo porque generé o creé una realidad distinta. Entonces salgo de Egipto, porque Egipto viene a ser como cuando yo no genero mi propia realidad. Entonces, todas estas metáforas nos hacen entender que hay un carácter, que es la sumatoria de todo, diferente a lo que pensábamos que era. Por eso es difícil cambiar la realidad, porque hay que cambiar la manera de pensar. Entonces lo difícil es porque, pues si yo no la domino, si la domina otro en mí, pues entonces voy a quedar esperando la decisión de ese otro. Y eso es lo que hoy estamos despertando. Lo externo funciona por inercia, pero el éxito está conectado a los sentidos. Y entonces, por eso que está dentro tiene éxito afuera, porque está conectado con los sentidos. Ahora, si cambiamos el sentimiento, es porque cambiamos el pensamiento. Y si cambiamos el pensamiento, cambiamos la idea. ¿Y cómo cambiamos la idea, el pensamiento y el sentimiento? Solo y exclusivamente con el verbo, con la palabra. Allí toma una forma distinta la regeneración por el poder de la palabra. Porque la palabra lleva una esencia, lleva una idea, lleva un camino, lleva una verdad y lleva una vida. Y es por eso que hay que bendecir en lugar de maldecir. Y es allí donde, cuando bendecimos, entonces se siente en el corazón esa alegría, esa felicidad. Por eso hay que borrar la memoria de Amalek. Y bueno, acuérdate de lo que te hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Entonces vuelve otra vez la memoria. Salir de Egipto es salir de la mente estrecha, del no puedo, del no hay. Pero allí viene la duda. Entonces no se trata de una historia de un pueblo que va por un desierto, que salió de una esclavitud. Se trata de nuestra propia historia, de nuestro propio ADN, de acordarnos que hay una memoria, un ADN distinto a la memoria que arrastramos de nuestros ancestros. Deja tu padre, deja tu madre, deja tu país, deja tu cultura, deja tu costumbre, deja tu esposa, deja tus hijos y sígueme. Esa es la voz del Mesías.
que tiene un ADN que nos hace recordar que somos como el Padre, que el Padre y yo somos uno. Y si el Padre es creador, estoy perdiendo el tiempo buscando en el mundo exterior en lugar de generar una creencia de una creatividad distinta a la que estoy viviendo y que no me está agradando. Entonces, por eso, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado, trabajado y no tuvo ningún temor de Dios. Bueno, es allí donde quedan más claras estas palabras y podemos nosotros aprender a generar la verdadera guerra en nuestro ADN, que no es con violencia ni es con fuerza, es con entendimiento, es con una reprogramación, con una renovación en el espíritu de la mente y hacer morir. Por eso el responso quiere decir ahí como darle el pésame cuando algo murió, hacer morir el viejo hombre viciado dentro de ti. Ese hombre interior tiene que ser conforme a la imagen y la semejanza de quien nos creó, porque si no tiene esa imagen y esa semejanza, lo que está dentro es un suplantador, y eso es lo que se conoce como Amalek. Esas personas programadas, esas personas que las programaron con ideas, costumbres, quizás rituales, a veces le muestran el rito correcto, pero la sustancia incorrecta, porque les enseñan a guardar el Shabbat, pero a odiar al que no guarda el Shabbat. Entonces allí ya está Amalek. Y Amalek siempre trabaja con orgullo, con altivez, con jactancia, buscando siempre lo material antes que lo espiritual. Entonces es muy importante no dejarnos programar del sistema de violencia, de resentimiento, de odio y esto de fuerza, porque eso es religión. Ese es un programa que nos desliga del verdadero Israel, que tiene el programa del amor, de la unidad, de la misericordia, el programa de la vida y no de la muerte. Entonces no se trata de decir que soy Israel, porque han prostituido la palabra teniendo tanto poder. Israel representa la bendición, cuando Jacob venció al ángel de la muerte. Entonces Israel representa la vida, no la muerte, representa el amor y no el odio. Entonces, si nos evaluamos, ya nos damos cuenta cada uno de nosotros si tienes el programa Malecita o si tienes el programa de la mente del Creador, el programa del amor, el programa de mirar a tu prójimo con amor y no con odio ni resentimiento. Boker Tov, buena mañana, y Leitradot, nos vemos luego.